Estás escuchando El Dollop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi primo, Brian Espinosa, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. y que definitivamente no tiene otro nombre, solo es Brian Espinosa. Así es. ...5 de abril de 1839. De hecho, este es un tema que, de repente me mandan mensaje, oye, ¿van a hablar de esto? Habla de esto, por favor. Ajá, este es de los que más, como que cada cierto tiempo se hace viral una foto de este güey con lo que hizo. Ajá. Y me la mandan, ¿cuándo de este pedo? Entonces, hoy llegó el día. Excelente. Robert Smalls nació como esclavo en la plantación Ashdale en Ladies Island, en Carolina del Sur. Su madre era Lydia Polite. Ok, era muy, ¿cómo se dice? Era amable. Muy amable la señora, sí. Era una esclava, no le quedaba de otra, güey. Pues que... o tabla. Tenía 43 años, era esclava doméstica. Ahora, los esclavos domésticos tenían una vida mejor que los esclavos del campo. Pues sí, el sol. Sí, para empezar, no les daba el sol todo Se el día. ponen güey. más prietos después. Les enseñaban a leer y escribir a algunos de los domésticos. Pues estaban más domesticados, pues. Pues sí. Los hijos de los esclavos domésticos a menudo eran criados junto a los hijos blancos de sus dueños. Pues sí, ¿quién les va a limpiar los zapatos a los niños? También. Y las niñeras pues eran las esclavas también. Entonces, no estamos realmente seguros de quién era el padre de Robert Smalls. Se cree que el dueño de su madre, lo cual suena muy raro, pero sí, en los tiempos. O sea, no Ve a perturbar al dueño de tu madre. Se llamaba Henry McKee, que era el dueño de la plantación. Se dice que él era el papá de Robert. Ajá. Lo cual implicaría que este güey violó a su esclava. O aplicó un Schwarzenegger. Ándale. A la fuerza. A la fuerza. Otros piensan que el padre de Henry McKee, o sea, el John McKee, el papá del dueño, fue el padre de Robert. Y también hay un güey que se llamaba Patrick Smalls, que era uno de los encargados de la plantación. Era como un supervisor blanco. Ajá. Y la gente pensaba que podría ser él el padre porque se apellidaba Smalls también. Ok. Pero lo dijeron que no, que le decían Robert Smalls porque estaba chaparro. Entonces no sabemos. Vamos a ver. Total, el apellido coincide con el del otro güey Smalls, pero dicen que no es por eso. Lo que sabemos es que su padre era definitivamente blanco porque Robert Smalls tenía, cito, rasgos distintivos de mulato. O sea, era mestizo el compa, está mezclado. Henry McKee, el dueño de la plantación, trató a Robert como a un hijo en algunos aspectos, excepto pues, ser libres. Primero. Ajá. Y segundo, a él no le enseñó a leer ni a escribir. En ese tiempo los McKees tenían 4 hijos, aunque uno murió a los 5 años y otro a los 2. Porque pues eran los 1800, güey. Sí, güey. No, es que también está cabrón cuidar a niños y luego antes en tecnología. Oye, pobre cabrón. No le podías dar el iPad. Ajá. Sí. Terminaron eventualmente teniendo 10 hijos en total. Varios se murieron, no todos, pero bueno. Robert, estaba limpiando con el Cloralex, lo olió y se murió. Como las señoras que luego mezclan cloro y amonia para limpiar bien chido. Ajá. Se desmayan, ¿no? En la desmayan. cocina. O en otro lado de la casa. No, ya me estoy viendo muy incorrecto. Robert pasó mucho tiempo en la casa de los McKee y era amigo de los niños McKee y también de los amigos blancos de los niños blancos. Como muchos esclavos locales de la zona, le gustaba ir al área donde estaba el río, le gustaba meterse a nadar y le gustaban mucho los barcos cuando era niño. De hecho, corría por los muelles con los otros niños cuando iban a pasar a los barcos de vapor y cómo chiflaban y la madre. Debido a su vida de esclavos domésticos, su madre pensó que Robert no entendía la esencia real de cómo era la vida de un esclavo. Así que cuando tenía 10 años, lo llevó a ver una subasta de esclavos y lo vio a ver un poste de azotes donde golpeaban a los esclavos. Vamos, hijo, es que todavía no hay Discovery Channel de los esclavos y te tengo que enseñar cómo es eso. Sí, mira, para que veas tu privilegio como esclavo doméstico. Güey. Literal, eso le dijo, mira, tú estás privilegiado. Güey. No, mira, para cuando te vuelvas a quejar, cabrón. Que veas lo que es sufrir. También se cree que lo llevó al campo para trabajar como peón recogiendo algodón, arroz y tabaco. Esto cambió la visión de la vida de los esclavos en Robert. De repente dijo, oye, no nos traten tan bien. O sea, a mí sí, pero a los demás no. Cuando tenía 12 años, la madre de Robert convenció a McKee para que lo enviara a la ciudad de Charleston para que aprendiera un oficio.
Porque si eras un esclavo con un oficio, ya sea carpintería, zapatería, lo que fuera, te trataban un poquito mejor y no te la pasabas todo el día ahí en el campo Pues sí, recogiendo algodón. Pues sí, decían, no, ya no lo mates porque tiene habilidades, ¿no? Claro, Cuídamelo. Cuídamelo. Simón. Este lo puedo vender más caro después. Ajá. En este punto, Robert comenzó a hablar en contra de la esclavitud y a desafiar las leyes locales, lo que provocaba que lo arrestaran a cada rato. Henry McKee siempre iba y pagaba su fianza y lo sacaban a la cárcel. Ajá. La madre de Robert comenzó a temer por su seguridad. En 1851, McKee envió a Robert a Charleston. Ahí vivía en una de las casas de los McGee y trabajaba como ayudante de camarero en un hotel. Pero como no era un hombre libre, güey, pues el salario que se ganaba se lo mandaban a su dueño. Órale. Entonces ganaba $5 a la semana, pero se lo enviaban todo al dueño. Ajá. Entonces el güey no ganaba nada. Güey, es que ¿cuál problema de economía? Agárrate 3 esclavos, güey, los pones a trabajar. A gusto. Y así fundas, Ajá. Y así fundas el sur de Estados Unidos. Ajá. Bueno, casi todo en realidad, pero bueno. Aceptó después un segundo trabajo como alumbrador de farolas, porque en ese tiempo el alumbrado público tenían que ir a aprenderlo literal. Este güey iba y prendía De hecho, también había un trabajo que desapareció con el tiempo. No había alarmas, güey. Ah, había un güey gritando. ¡Ey! Sí, así, güey. Así. ¡Ey, suelta eso! Había un güey, no, o sea, alarmas para despertarte como despertador. Okay. Ajá. Nomás. Entonces el grito es despierta. El grito es despierta, sí. Entonces había un güey del pueblo que se despertaba temprano y luego te tocaba la ventana para que te despertaras. O le iba pegando con un palo a la banqueta para hacerle ruido y se despertaran. Sí, man. Fíjate que yo nunca utilicé ese servicio en los hoteles de... No. Se puede llamar a la habitación para que te despierten. Simón. Que despiértese rápido para ir al escalera. Nunca lo utilicé. Yo nada más una vez lo llegué a usar. Pero porque no tenía celular o qué pedo. Pues sí, o sea... Porque los celulares traen ya tu alarma. Simón, eso sí, ya lo traen. Pero nomás de mamón. O sea, porque me preguntaron así en la recepción. ¿No quiere una llamada en la mañana? Y, ¿Quiere que lo despierte? Quiero platicar con alguien, no tengo amigos. Y me marcaron, pero yo ya estaba despierto, entonces. Pues sí. Le dije, muchas gracias. Así fingiendo un bostezuelo. Ay, gracias, no, me iba a quedar dormido. Uy, eres mi heroína. De no ser por ti, me hubiera perdido ese desayuno continental a las 8 de la mañana. Total, este güey en su segundo trabajo como alumbrador de farolas le pidió paro a McKee. Le dijo, oye, déjame quedarme con algo del dinero que estoy generando. Pues sí. Y McKee le dijo, ok, está bien, te puedes quedar con el dinero extra de este jale. Porque eres como un hijo para mí. Eres como un hijo para mí. Casi como un hijo para mí. Casi. Me das asco, pero eres como un hijo para mí. Sí. Si fueras blanco, tal vez te enseñará a leer y escribir. Tal vez. Sí. Digamos que era como un hijo para él en el modo en el que un perro es un hijo para alguien. Ya veo. Sí, esa sería la equivalencia. También empezó a trabajar así, pues, a hacer chambitas en muelles y barcos. Paris Hilton está entrando al supermercado con su esclavo. Qué ridícula. Y el esclavo en una bolsita, güey. Sí, es amarillo. Sí, man. Señorita Paris, ¿quiere que le limpie? También consiguió chambitas en los muelles y en barcos. Eventualmente se convirtió en marinero y luego lo ascendieron a timonel. Ahora, en ese tiempo, a los blancos que eran timoneles les decían piloto del barco, pero como este güey no era blanco, nomás era el timonel. Entonces, por ahí, el Robert Smalls, pues andaba cumpliendo su sueño de andar en los barcos. Timoleneando. Así se veía de joven, se dice. Ok. Se convirtió en un experto en navegar por las vías fluviales locales alrededor de Charleston. Hay muchos ríos por ahí se la vivía el güey. Fue respetado y asumió roles de liderazgo. Su experiencia lo hizo sentirse cómodo hablando con personas de todos los tipos de color de piel. Sí, para que nunca dejen de luchar por sus sueños. A este cabrón le gustaban los barcos y ahí anda. Ahí andan los barcos. Simón. En 1856, a los 17 años, se enamoró de una mocama de un hotel de 31 años llamada Hannah Jones. Un perrillo. Ajá. Nice, dirían en South Park, pero sigue siendo un crimen. Sí, es cierto. Hannah tenía 2 hijas ya, una de 12 y una de 14 años. O sea, el güey iba a ser padrastro de una... Le gustaban las MILFs. Simón. Era el Ricardo Pérez de su época, el güey. El güey iba a tener una hijastra 3 años menor que él. Wow. Y una 5 años menor que él. Ahora, como eran esclavos ambos, tanto Hannah como Robert, no tenían las facultades legales de hacer un contrato como el matrimonio, entonces tenían que pedirle permiso a sus dueños. Nos deja cochar. Y por lo general a las parejas de los esclavos no se les permitía vivir juntos a menos que fueran propiedad del mismo dueño. El dueño de Hannah se llamaba Samuel Kingman y junto al dueño de Robert, Henry McKee, les dieron permiso de casarse y vivir juntos como marido y mujer.
separados de sus dueños porque ambos tenían trabajos. Esta trabajaba en el hotel, este güey trabajaba en el muelle. Entonces ellos eran de, güey, sí, vivan juntos y todo. Nomás nos mandan su sueldo. Sí. Y hagan lo que quieran. Ajá. No, pues ahora se le llama el SAT, ¿no? Esa madre. Sí, güey. Entonces, sí, o sea, sí les iba mejor que a los esclavos de campo y los domésticos porque pues, no tenías que trabajar en la propiedad del dueño. Tenías un poquito más de libertad de andar moviéndote solo. Ajá. Nada más tienes que mandarle tu cheque. O sea, es como ser el familiar que se va a ir al otro lado. Ándale. Ajá. Pero no te olvides de la raza, carnal. Simón. Tráeme unos tenis del 13. Unos tenis, tres tallas más grandes. Ajá. Y una ropa del Rosso de Fallas Paredes, que en paz descanse. No sé si todavía existe Fallas Paredes en otros lugares, pero creo que en El Paso quedaba una o ya la cerraron. Creo que ya no, porque yo me acuerdo que hubo una sellout de clearance de todos, así. Ah, huevo. Pero bueno, ya se fueron a vivir juntos. 2 años después tuvieron una hija que llamaron Elizabeth Smalls. A Robert le preocupaba que el dueño de Hannah pudiera vender a su esposa y a su hija. Porque en aquel entonces, si eras una esclava y te casabas, pues tu dueño, o sea, el dueño de la mujer, es todavía dueño de los becerros todavía. Justo, güey. Sí, pues sí. Ajá. O sea, todo lo que saliera de ella también era propiedad del dueño. ¿Legal? ¿Qué pensabas? Entonces, Anchor Babies, no. Sí, podría venderla a ella con todo hijos o por separado, güey. Ajá. Entonces Robert habló con Kingman, el dueño de Hannah, y este güey acordó venderle a Robert a su propia esposa y su hija por $800. Wow. Entonces Robert comenzó a ganar dinero, a ahorrar el dinero que ganaba en sus chambitas aparte. Imagínate cuando se pelean. Cállate, yo te compré. Gracias al acuerdo de Robert con McKee, pudo quedarse con unos $15 al mes de sus chambitas extras. Ajá. Entonces tenía que ahorrar por años, güey, para poder comprarse a su propia esposa y a su hija. Vamos a chingarle. En 1860 llegó al poder Abraham Lincoln, el señor del sombrero raro. Yeah. La buena gente de Carolina del Sur estaba furiosa porque Lincoln no quería que fueran dueños de personas. ¿Qué le pasa a ese viejo alto? El 20 de diciembre de 1860, Carolina del Sur se convirtió en el primer estado en separarse de la Unión Americana. Ajá. Cito, se ha trazado una línea geográfica a través de la Unión y todos los estados al norte de esa línea se han unido en la elección de un hombre para el alto cargo de presidente cuyas opiniones y propósitos son hostiles a la esclavitud. Hostiles a la esclavitud. Sí. Entonces, mucha gente argumenta todavía que la guerra civil no fue por los esclavos, ajá, que fue por el derecho que tienen los estados a tener sus propias leyes. Ah. Pero esta declaración de entrada te dice, no, güey, o sea, literal están hablando de los esclavos. Sí. O sea, después lo cambiaron, no era el derecho que tenía cada estado de tener esclavos, pero sí. Sí, es que le maquillaban tantito el racismo. Sí, un leve. Robert fue contratado para pilotar el barco de vapor Planter. En su tiempo pues era un barco de vapor así nada más. Ya después lo adaptaron a que tuviera armas y andaba ahí en la guerra. Ajá. Rápidamente se hizo respetar a bordo. El 12 de abril de 1861 comenzó la guerra civil en Carolina del Sur, justo en Charleston, cuando las fuerzas confederadas dispararon contra el fuerte Sumter. Estaba ocupado ese por los soldados de la Unión. Entonces nomás para recordarles, la Unión, el norte, confederados del sur. Uh-huh. Norte quieren ya librar a los esclavos. No respetarlos como personas, nomás liberarlos. Claro. Y el sur quiere seguir teniendo esclavos. Sí, es que es a pasito los cambios, ¿no? Poco a poco, Simón. Sí, no te comas al mundo de un bocado, o sea. Así es. Entonces, a pasitos. Poco a poco y estos güeyes bombardearon el fuerte, que de hecho en esa época los demócratas eran los ultra racistas y los republicanos fueron los que estaban del lado de la Unión. Uh-huh. Con el paso del tiempo se voltearon los papeles, pero pues bueno, cada quien. Cosas que pasan. Estos güeyes bombardearon el fuerte Sumter, mientras los residentes blancos de Charleston salieron a ver, cito, una espléndida exhibición pirotécnica. Pero dice, mira qué bonito. Mira los cohetes. Están ahí matando gente. Los confederados alquilaron este barco, el Planter, y comenzaron a utilizarlo para transportar suministros, incluidas municiones. Entonces, técnicamente, Robert y los otros esclavos a bordo del barco estaban trabajando para mantenerse a sí mismos esclavos. Ok. Estaban trabajando para los confederados. Ajá. Lo bueno que eso ya no pasa, ¿verdad? Ya no, güey. Un día, mientras el capitán no estaba en el barco, un tripulante esclavo agarró el sombrero de paja del capitán, se lo puso al Robert y le dijo, hasta pareces capitán. Mira, si no fueras negro. Y el Robert dijo, chinga. Se le quedó muy marcada esa idea. Ajá. La Marina de la Unión implementó un bloqueo para impedir que los estados confederados comerciaran. Entonces le sembraron una semilla como sus antepasados sembraban semillas en los campos. Simón. La Marina de la Unión puso un bloqueo en los puertos de los confederados en el sur para que no pudieran llegar barcos con comida y cosas. Uh-huh. Los principales puertos fueron bloqueados, incluido Charleston.
Esto perjudicó a la economía del sur porque ya no podían ganar dinero vendiendo pues, lo que cosechaban y empezaron a pasar hambre. La Confederación intentó vencer el bloqueo. Ahí le va el hambre, empezaron a pasar el hambre. Ahí le va un poco de hambre. Le va más hambre. Pásale, órale. Una cadena humana nomás pasando. Es todo hambre. lo que tengo que ofrecer. Ahí le va más hambre. La Confederación intentó vencer el bloqueo usando torpedos. Ahora, los torpedos de esa época no son como los conocemos ahora. No eran misiles que se iban solos, eran literal bombas que estaban amarradas al final de un palo largo y luego llegaban y los picaban con otro barco. Wow, qué primitivo. Pero no funcionó. Lograron mantener el bloqueo de los de la Unión, güey. Para noviembre de 1861, las tropas de la Unión tomaron Port Royal, que está a unas como 100 kilómetros de Charleston, unas 60 millas. Todos los blancos del sur empezaron a huir porque ya llegó la Unión y ya les iba a quitar a sus esclavos y la chingada los iban a invadir. Desgraciados. Pero los esclavos se quedaron. Ajá. Porque pues los estaban dejando Pues las propiedades. No, entonces huían los blancos, se quedaban sus en la propiedad y pues aquí vivo. Ajá. Sí, como en los tiempos de Calderón en Ciudad Juárez. Ándale. Mira, esa casa está en oferta. Sí, vamos a invadirla. Ajá. La madre de Robert ahora vivía libre en Beaufort y estaba comprometida con un cocinero. Y Robert pensaba que vivir como un hombre libre en Beaufort sonaba mucho mejor que enviar armas a personas que querían mantenerlo como esclavo. En 1862 ya tenía $700 ahorrados de los 800 que necesitaba para comprar a mero compra a su propia esposa. A su propia esposa y a su hija. Ya venía en combo. Sí, ya en el combo, güey. Eso se la dejaron vara, pues. Simón. Pero luego tuvieron otro hijo, güey. Robert Smalls Jr. Hijo de la chingada. Eso lleva a subir. Te van a subir los intereses. Simón. Ahora ya no sabía cuánto iba a ser el precio. No le preguntó al dueño, pero pues le preocupaba que el precio subiera porque ahora había un bebé nuevo. Ajá. Para abril de 1862, una barcaza tripulada por esclavos fue enviada a la flota de la Unión y se entregó. Esto no fue como que un evento tan significativo al principio, nomás era como, pues era un barquito ahí leve y fueron los esclavos de, güey, tiren paro, libérenos. Y dijeron, muy chido. Ándale, pues. De todos modos afectó un poco la causa del sur, güey. Cuando pasó eso, Robert Smalls mantuvo las apariencias y se refirió a los ladrones de la barcaza como, cito, los más malvados de los mortales. Ok. Existe todo un concepto del esclavo que se ponía como que a modo para quedar bien con los blancos, que le dicen el Uncle Tom, me parece. Que es como el personaje de Samuel L. Jackson en Django, güey. Ajá. Que es el que siempre, o sea, es el esclavo, pero siempre está al lado del dueño, Simón. Y siempre está como que apaciguando a los demás para que no lo chinguen tanto a él. Ajá. Entonces Robert Smalls como que mantuvo esa apariencia de no, yo estoy del lado de los blancos. Sí, hagan su desmadre. Hagan su desmadre. Un compañero esclavo del planter le dijo en broma, güey, deberíamos robarnos el barco. El Robert le dije, güey, si quieres no es broma, Ajá. No te creas, pero si quieres sí te creas. Cautelosamente consultó con otros esclavos y la tripulación si querían robarse el barco. Hubo un esclavo en el que no confiaba, entonces ese güey no le dijeron nada. Ajá. Porque creían que ese güey iba a ir. Siempre hay uno, ¿no? Siempre hay uno de ese güey iba a ir a chismear, güey. El resto del equipo comenzó a reunirse en la casa de Robert para armar el plan. Robert le contó a Hannah y le dijo que probablemente serían ejecutados si los atrapaban. Y Hannah le dijo, cito, es un riesgo, querido, pero tú y yo, nuestros pequeños, debemos ser libres. Iré porque donde tú mueras, yo moriré. Qué romántico. Así es. Luego el planter realizó un viaje de 2 semanas y regresó con 4 cañones grandes. O sea, fueron como que a fuertes que están siendo desmantelados a llevarse las armas. Entonces llegaron a un fuerte, se llevaron los cañones, llegaron a otros, se llevaron más cañones, municiones, traían ya todo cargado bien cabrón. Todo bien listo. En Charleston, la tripulación cargó 200 libras de municiones y más armas. Se supone que debían partir a la madrugada siguiente y llevar las armas y las municiones a las fuerzas del ejército confederado. El planter estaba amarrado en el muelle frente al cuartel del general Ripley, que era el güey que estaba a cargo de lo que estaba pasando ahí en el ejército en esa zona de Carolina del Sur. Gran mostacho, ahí se ve cómo se los enrollaba con los deditos. Sí, la neta sí estaba. Ajá. Entonces ese güey estaba sudado, el hermano sudado. Pues es que Carolina del Sur es húmedo y caluroso hasta donde entiendo. Claro. No sé si tanto como Florida, pero creo que más o menos. Total, este güey, el Ripley, estaba a cargo del barco, el planter. Lo creas o no. Ajá, lo creas o no. Y también había estado a cargo de la barcaza que se robaron. Entonces ya estaba en problemas este güey. Diablos. Así que esa noche dijo, ok, no quiero que pasen más cosas. Pusieron 20 guardias en el muelle y estaba previsto que el barco zarpara por la madrugada. Se suponía que 3 oficiales blancos, Charles Rayleigh, Samuel Hancock y Samuel Pitcher, pasarían la noche a bordo del planter para vigilarlo, para que no pasara lo mismo que les había pasado, que los esclavos se robaron el barco. Pero
Les valió verga, se fueron a la ciudad a pistear. Chinga. Dejaron a cargo al timonel al que respetaban y el cual confiaban, Robert Smalls. Y es el momento. Justo, Robert le dijo a la tripulación, es ahora o nunca. Ajá. Le enviaron un mensaje a Hannah y a algunos otros que estaban en tierra. Y el 13 de mayo de 1862, Robert y 6 tripulantes esclavos abordaron el Planter. Todos menos el esclavo en el que no confiaban. Ajá. Se le dijeron, háblale a los jefes que ya nos vamos. Güey, sí, güey, una vez, una vez le aplicamos una sin querer a un güey en la prepa. Ajá. De que íbamos saliendo, íbamos a ir todos por burritos. Íbamos en 2 carros. Entonces se subió a un carro y dijimos, güey, cabes mejor allá, aquí vamos muy apretados. Ajá. Y se bajó y en eso se arrancaron los 2 carros. Se quedó ahí el güey. Sí, man. Agüitadillo y sin burrito. Espero que no haya sido el Castrocito. Porque Pues se lo tomaría muy personal. Mira, eran de esas cosas que uno ya cuando lo ve de grande dice, güey, sí nos mamamos, la neta. Sí. Sí. Total, este güey, ya le dijo a todos, ya se arma el plan, vamos a hacerlo. La tripulación acordó entre ellos que si los atrapaban, iban a volar el barco, lo iban a hacer explotar, güey, antes de que los agarraran otra vez como esclavos. Si la explosión fallaba, cito, todos se tomarían de las manos, saltarían por la borda y morirían juntos. Robert llegó a la cabina, tomó el sombrero de paja del capitán, tomó la chamarrita del capitán, Ajá. tomó todas las armas que pudo encontrar y a las 3:30 de la madrugada zarparon. Amistad es amigo. Claro. Los guardias del muelle no hicieron nada porque pues el barco estaba programado a zarpar a esa hora, güey. Claro. Pero con los tripulantes blancos al mando. Ajá. Pero ahí estaba el güey en el que confiaban. Simón. El Planter Llegaron los pinches blancos. Oh, you're killing me, Smalls. El Planter se dirigió a un muelle cercano a varias cuadras al norte. Ahí en otro bote estaban Hannah con los hijos y las hijastras del Robert. Ajá. Y otras 4 mujeres y el marinero esclavo que los trajo en el bote. Ok. Entonces, había otras personas que se les iban a unir también ahí. Un par de las mujeres que estaban ahí eran novias de los otros tripulantes del barco. Pinche playa nudista que se arma ahí. Una vez que estaban todos a bordo del Planter, Robert les explicó el plan. Y los que no eran la tripulación, las novias y todo el mundo no estaban de acuerdo con el plan. Así de, ¿cómo que nos vamos a morir? Pero que no arriesga, no gana. Justo, güey. Un tripulante dijo, cito, no sabían mucho sobre la guerra, pero sabían lo suficiente como para darse cuenta de que cada hombre de nosotros sería fusilado o colgado si el intento fracasaba. Lloraban y suplicaban. Nos tomó 1 hora calmar a las mujeres. Luego las encerramos en los camarotes y las amenazamos con matar a la primera que hiciera un ruido fuerte. Wow. Bueno, pues si no nos matamos, te matamos aquí ahorita, ¿cómo ves? Ajá. No, pues no hay de otra. Total, el Planter salió de nuevo, tuvo que pasar 5 puestos de control. Entonces va al barco, güey, y están los puestos de control a lo lejos. Ajá. Todavía es de madrugada. Cállense, pendejas. Entonces, como todavía es de madrugada, estaban lo suficientemente alejados del barco como para que nomás se viera de lejos alguien dando la señal, porque tenían sus señales secretas, ¿no? Los capitanes. Simón. Entonces no se alcanzaba a ver que era un hombre negro el que estaba dando las señales. Bueno, sí. Y la distancia lo suficiente como para que no se dieran cuenta. Entonces el güey se veía las señales, se veía todo. Sí. Nomás hizo las señas, pasaron. Ajá. Güey. Ya empezó a amanecer y cuando empezó a amanecer, Robert dijo, ok, aquí ya se van a dar cuenta, güey. Ajá. Ya habían pasado los puestos de control y... ya se me está notando la piel, güey. No, no estoy reflejando el sol de la mañana. Pero ya cuando salió el sol, se acercaron hacia el bloqueo que tenían con los barcos los soldados de la Unión. Ajá. Esto era problemático porque pues, los de la Unión vieron un barco confederado acercarse y dijeron, güey, nos vienen a madrear. Ajá. Entonces, el USS Onward, un barco de la Unión, hizo sonar la alarma porque pensaron que se trataba de un barco rebelde que venía a embestirlos. La alarma era un güey gritando. Era un güey ¡Ahí viene un güey! Sí, bueno, era un güey gritando. Ajá. Era el mismo güey que antes trabajaba despertando a todos. Sí, ándale. Ahora sí era un güey gritando. El Onward giró para disparar contra el Planter, pero el Planter bajó la bandera confederada y levantó una sábana blanca. Oh. Dijeron, nos rendimos. Cuando se acercaron lo suficiente, Robert le gritó al capitán del Onward, buenos días, señor, le he traído algunas de las viejas armas de los Estados Unidos. Eran para el Fort Sumter. Y con eso dijeron, a huevo, vente para acá. Ajá. Chingón. Los otros esclavos comenzaron a vitorear, las mujeres y los niños subieron a la cubierta. Robert entregó el Planter al capitán del Onward y le pusieron ya la bandera de la Unión. Ajá. Todo bien. A la mañana se despierta este güey, el general Ripley, sin poder creer lo que está pasando. Lo creas o no, te quedaste sin barco, hermano. Ajá, estaba tratando de descubrir qué había pasado. Todo el mundo estaba muy confundido, güey. Ajá. Los guardias que estaban en el muelle dijeron, pues sí, el barco se fue a las 3:30 como estaba programado. Ajá. ¿Y dónde está la alarma? Está trapeando.
Empezaron a buscar a todos, encontraron al capitán y a los oficiales que tenían que estar en el barco, pero pues no estaban y no sabían qué había pasado. Ajá. Finalmente los confederados vieron en el bloqueo que estaba su barco ahora con una bandera del enemigo ahí. Dijeron, ¿qué chingados pasó, güey? Y luego este güey fue de, no mames, o sea, ya me robaron otro barco. Güey, nos chingó la Unión, güey. Total, circularon rumores de que se trataba de espías blancos de la Unión. Ajá. Porque obviamente no podían concebir espías negros, no mames. Sí, güey. ¿Cómo que los negros pueden hacer cosas? Si no saben leer. No saben por qué no les he enseñado. Pues sí. Entonces, los líderes confederados de Richmond, Virginia, se les informó lo que había sucedido. Y esta era una muy mala noticia porque el planter era exactamente el tipo de barco que la Unión necesitaba, que era un barco de transporte para aguas poco profundas. Y lleno de chingaderas. Y lleno de municiones, armas, cañones, güey. Ajá. Entonces Robert E. Lee, quien acabó convirtiéndose en el líder del ejército, quería castigar a los responsables. Los periódicos de Charleston calificaron la ausencia de los oficiales blancos como una traición criminal y repugnante. La prensa del sur también, otro periódico dijo que era negligencia grave y exigieron un castigo inmediato. Un periódico lo llamó uno de los acontecimientos más vergonzosos de esta o cualquier otra guerra. Qué vergüenza. ¿Por qué no apedreé a Smalls cuando tuve la oportunidad? Sí. ¿Por qué lo saqué de la cárcel cuando tenía 12 años? Maldita sea. Un periódico dijo que los oficiales parecía que pensaban que la guerra nomás era puro cotorreo. Ajá. Estos nomás están divirtiendo. Sí. Los 3 oficiales del barco fueron arrestados y encarcelados por no estar donde tenían que estar. Del otro lado, Robert se lo estaba pasando bien chingón. Le contó la historia al comodoro local, quien le dijo al capitán del Longguard, oye, presenta un reclamo por al nombre de la tripulación, porque lo que pasaba en esa época es de que si tú agarrabas un barco enemigo, tú lo mandabas un reclamo al ejército y decías, güey, yo agarré este barco. Entonces el barco lo vendían. Te daban un premio. Y te daban un premio, sí, güey. Te daban una lana. Simón. Entonces le daban la mitad del dinero al ejército y la otra mitad de la tripulación que había capturado el barco. Ajá. En este caso, dijeron, güey, pero el Longguard no capturó el barco. Estos mismos güeyes lo entregaron. Entonces lo justo sería darle el dinero a los que lo entregaron. Ajá. Dijeron, un cachito. Sí, güey, lo que caiga. Ajá. No hay pedo. Y luego el comodoro envió a Charleston a un civil sureño que habían capturado con un mensaje diciendo que el comodoro encontraba, cito, mortificante que el planter hubiera sido robado a oficiales a quienes todavía consideraba compatriotas. Muy sí. Entonces sí fue de, mira, o sea, qué chingón que este güey nos trajo el barco, pero ¿cómo que se los chingaron unos negros? Básicamente fue de, a ver... O sea, estamos de diferentes lados, pero somos del mismo color de piel, güey. A mí me mortifica que alguien que no sea de mi color de piel te esté chingando a ti. Güey, qué chinga, qué pedo. Muy retorcido todo, pero bueno. Qué chingaguat diría el... Qué chingan Lolo. Chinga what the fuck diría el Lolo de otro podcast. Sí, man. ¿Cómo ching what the fuck? ¿Cómo ching what the fuck? Nada de esto ayudó a los 3 agentes blancos que habían sido arrestados. Fueron sometidos a un consejo de guerra, acusados de desobediencia de órdenes y de negligencia en el cumplimiento de su deber. 2 fueron condenados y los cargos contra el tercero fueron retirados. Pero luego llegó un general y dijo, oiga, no, es que no es culpa de ellos. Es culpa del dueño del barco. El dueño del barco no les dio la orden específica y explícita de que se quedaran ahí. Ajá. Y le echaron la culpa a John Ferguson, que era un escocés rico, que dijeron a ese güey no le importó dar la orden. Ajá. Y parecía que no le importaba que hubiera puros negros en el barco. Siempre hay que agarrarnos al más pendejo, a ver, echarle la culpa. Y pues Ferguson y su esposa eran... gente de alcurnia de Charleston, eran gente que tenía barcos y plantaciones y la chingada. Entonces se metieron en un pedo ahí como de la alta sociedad. Claro. Total, liberaron a los 2 oficiales de la tripulación y los blancos de Charleston estaban enojados porque dijeron, güey, ¿cómo que primero los arrestas y luego los dejas ir? ¿Esa mamada qué? ¿Esa mamada qué? Querían que alguien fuera castigado por dejar a los esclavos desatendidos. Es que andaban incendiando Oxxos. Pero si estaban enojados de, güey, es que, o sea, ¿para qué lo dejas solo? Pues oye. Ajá. Pone una camarita, aunque sea, para saber qué está haciendo ahí. Como si fuera... Ahora que venden las cámaras para los perros, que les puedes hablar y todo. Ah, sí. O que les avientas así una croqueta, güey, así remotamente. Ah, pensé que hablas de policías. Pero sí, también. También. Una persona que estaba muy molesta con todo esto era Samuel Kingman, el dueño de Hannah. Porque técnicamente ya había perdido a 4 esclavos. Que eran Hannah, la hija... Ah, no, espérate, eran 5, ¿no? Bueno, presentó un reclamo por Hannah. Dijo que Hannah valía 800. Ajá. Que Clara, una de las hijastras, valía 1000. Que Elizabeth valía 300 porque estaba chiquita. Y que Robert el bebé valía $150. A la chingada, sí, ya le subió mucho, ¿eh? Entonces, como era propiedad que perdió, fue y le presentó este reclamo al ejército de la Confederación. Ajá. Sí, güey, me debes dinero porque se chingaron a mis esclavos. Se chingaron a mis negritos.
El dueño de Robert, Henry McKee, estaba en un lugar completamente distinto. Él ya había perdido sus propiedades cuando la Unión capturó el Port Royal. Ya no tenía tierras, no tenía hogares, ya no tenía esclavos. Y luego 2 de sus hijos murieron de fiebre escarlatina. Entonces ya no quería saber nada del mundo. Sí, no. Lo había perdido todo. Ese güey no buscó ninguna compensación por su esclavo perdido, por el Robert. Ajá. Se las está viendo negras. En la cabina del Planter tenía un libro con los secretos de las señales de la Confederación. Entonces tenían sus banderitas y sus señas y todo. Y ya tenían el código secreto ahora los del Ejército de la Unión, güey. Fue un hallazgo muy importante. Además, la Unión se enteró de que los confederados habían abandonado una isla que estaba en un lugar muy importante cerca de Charleston. Ya no la tenían. Entonces fueron y dijeron, esta isla nos conviene a nosotros tenerla y de aquí nos podemos mover mejor. Claro. El norte estaba encantado con todo el incidente porque un esclavo que robaba un barco importante a los confederados. Pendejo. Sí, güey. Justo donde había comenzado la guerra era muy poético. Era un deleite para los del norte, güey. Claro. Y la fuga de Robert Small se convirtió en una gran noticia. Ya les dieron el dinero por haber entregado el barco. A él le tocaron $1,500, con lo que se completaba 2 esposas, creo. Míralo. Los demás tripulantes recibieron $450 cada uno. 2 de las novias les dieron $100, pero a las esposas no les dieron nada. Te tuve de tragar. Cito. Porque obtendrían beneficios a través de sus diversas relaciones con los hombres. Mientras que las novias no tenían esa conexión y por lo tanto son indigentes y desprotegidas. Claro. Ajá. Ahora, ya cuando te pones a comparar lo que les dieron a estos güeyes contra lo que les daban a los blancos que entregaban un barco, les dieron muy poquito. Sí. Por eso, los esposos que engañan gastan en la amante y en la esposa no. Es histórico el pedo. Porque están desprotegidas. Es histórico. Podrían quedar como indigentes. Mira, tú duermes conmigo. Y luego después Robert se puso a trabajar ayudando a retirar minas submarinas en el puerto de Charleston. Él sabía dónde estaban porque las había puesto. O sea, llevaron a los esclavos a poner son unas minas que se hunden como con un ancla y quedan ahí flotando, como las que salían en la película de Nemo. Así eran. Así. Ahora ahí estaba ganando $40 al mes y no tenía que mandarle nada a su dueño o a su amo ni nada. Era bastante bueno, ya que el soldado promedio negro ganaba alrededor de $13 al mes. Robert también se convirtió en una voz en el movimiento abolicionista. Lo invitaron a dar una plática en Nueva York, pero el almirante DuPont estaba preocupado de que se aprovecharan de él. Pues entonces ya, entre paréntesis, es libre, ¿no? Pues sí, ya tiene su jale y no le entrega el dinero a nadie. La guerra todavía continuaba y él estaba del lado de los de la Unión, entonces era libre en la Unión, pero si lo agarraban a alguien del sur, lo que pasaba mucho. Como Pokémon, órale, véngase. Justo como Pokémon. Sí. Sí, man. Lo agarraban y lo volvían a esclavizar, güey. Entonces DuPont estaba preocupado de que si iba a Nueva York se aprovecharan de él porque el año anterior el güey de los circos, P.T. Barnum, había contratado un esclavo fugitivo, William Tillman. Este güey se había escapado. O sea, este güey era un hombre libre. Pero luego pasó de que llegaron 3 sureños y se lo querían llevar como esclavo. Ese güey los mató a hachazos. Y luego P.T. Barnum lo contrató, entre comillas, pero básicamente lo tenía como un esclavo exhibiéndolo en un museo. Claro. Güey. Mira, te vamos a arrestar, pero te vamos a pasear. Entonces te vamos a llevar que acá, que la chingada para donde sea. Sí, llegó P.T. Barnum a ofrecerle dinero y en el contrato básicamente decía, pues, tú eres parte de mi museo ahora y no te puedes ir. Pero jaula, Jaula, Simón. Y no quítale el hacha de la jaula, güey, no. Ya vimos lo que pasó la vez pasada. Sí. Cuidado, porque este es un animal salvaje violento. Entonces el almirante Dupont no creía que le pasara lo mismo. Robert dijo, no, güey, o sea, mejor quédate aquí trabajando en los barcos. Vamos a seguir nosotros hablando del movimiento abolicionista, pero tú quédate aquí. Hannah y los niños se fueron a vivir a Beaufort otra vez, porque ahora ya las plantaciones en las que habían estado ya habían sido abandonadas y ahora la Unión las estaba usando para darle trabajo a los nuevos esclavos libres. O sea, güey, ahora ponte a trabajar, pero pues ahora sí te vamos a pagar. Claro. Menos, pero te vamos a pagar. Sí. Ya no, o sea, mínimo te vamos a pagar algo. Un pasito a la vez, te decía. Un paso a la vez. Robert ahora ya era una persona muy conocida, güey. En agosto de 1862 hizo un viaje a Washington, D.C. Ayudó a persuadir a Abraham Lincoln para que permitiera que los hombres negros se unieran al ejército y lucharan por la Unión. Se permitió que 5,000 hombres negros se unieran a las fuerzas del ejército de la Unión. Y durante la guerra, Robert fue ahora sí piloto. Este es el endgame. Sí, güey. Nice. Robert fue piloto en varios barcos de la Unión, pero como civil, no como soldado. Vio acción en 17 batallas. Durante una, se dice que los confederados comenzaron a disparar contra el barco
Y el que estaba como capitán, porque era capitán y luego piloto. Ajá. Que estaba como capitán, le dio un ataque de pánico y corrió, se escondió en donde guardaban el carbón. No mames. Entonces, mientras esto pasaba, Robert estaba pensando, güey, o sea, si me agarran los confederados, me van a volver a ser esclavo. Yo no quiero eso. Ajá. Y los tripulantes negros del barco también estaban pensando lo mismo. Ajá. Entonces, él tomó el control, guió el barco hasta un lugar seguro. Se hizo capitán. Y sí, el intendente en jefe nombró a Robert capitán del Planter. Yeah. Dijo, cito, es un excelente piloto de indudable valentía y en todos los aspectos digno de ser puesto. El capitán actual es un cobarde, aunque sea un hombre blanco. Por lo tanto, despídalo y entregue el vapor a este valiente sajón negro. Ajá. Y ya le dieron el trabajo de capitán y ahora empezó a ganar $150 al mes. Ya le estaba yendo bien chingón al güey. O sea, digo, lucha por tus sueños. Ganaba 10 veces más que lo que ganaban los soldados, más de 10, sí, o sea, ganaban $3 al mes los soldados negros y ganaban 150. Ajá, un poquito más. Lo que ganaban ellos en un año, güey. Sí. Para mayo de 1863, el bebé Robert Jr. murió de viruela a los 16 meses. Pero Robert y Hannah tuvieron otra hija, Sarah, 7 meses después de que muriera Robert Jr. Ajá. Sarah ya fue la primera de los Smalls que nació libre. Ok. El Planter fue enviado durante un tiempo a Filadelfia para una revisión y unas reparaciones, y Robert aprovechó para aprender a leer y escribir, en 1864. Un día lluvioso estaba ahí en Filadelfia, se subió a un tranvía, el conductor le dijo, ¿sabes qué? Eres negro, güey, no puedes estar aquí adentro, tienes que ir a la plataforma de afuera, que no tiene techo. Y el Robert dijo, pues ¿para qué? Me voy a mojar, mejor me voy caminando. Se bajó del tren y se fue. Ajá. Pero este pedo se corrió el rumor y se volvió un asunto mediático porque la gente estaba diciendo, güey, ¿cómo es posible que un héroe de la guerra civil lo estés bajando del tren o lo estés obligando a que se vaya en otro carro aparte? Entonces este evento le dio todavía más fuerza al sentimiento de eliminar las leyes raciales en Filadelfia. Sí, recordemos que es un persona de color especial. Justo. Ajá. Cuando Charleston terminó cayendo en la guerra, Robert estaba ahí en el Planter ayudando a la Unión. Días después de la caída de la ciudad, Robert llevó al general Saxton. Todo el mundo se metía la mano en el saco, güey. ¿Por qué? Ajá. Pues no sé, ahí tenían la pistola, ¿no? Para si el fotógrafo es asesino, la saco un chinga. Entonces, Robert llevó al general Saxton a la ciudad. Cuando ya tomaron Charleston, había un grupo muy grande de negros ahora libres, ya no eran esclavos, aplaudiendo y vitoreando. Y un chingo de blancos ahí nomás viendo enojados de que chingado, ya nos quedamos sin mano de obra. Ya valió ver. Y en eso, Robert va caminando con el general Saxton enseñándole la ciudad. Así, mira, aquí están mis compas y todo. Cuando ve a John Ferguson, el que era el dueño antiguo del Planter, Verga. se acerca con él y le presenta al general Saxton. Le dice, mira, te presento al general Saxton. Y esta fue la manera en la que ya como que Robert le hizo entender a Ferguson de, güey, mira, ahora somos iguales. O sea, ya no me puedes tratar de la verga. Ya estamos al nivel. Y luego Robert descubrió que la casa de Henry McKee, en la que creció en Beaufort, estaba a punto de ser subastada. Ajá. Lo que pasaba en aquel entonces es que cuando los blancos se iban porque la Unión estaba llegando, pues no pagaban los impuestos de la propiedad y el gobierno la tomaba y se la subastaban. Entonces Robert terminó comprando la casa en la que creció como esclavo. Salababech. No mames. Eres el Juan Gabriel de los negros. La compró por $665. Wow, más barato que una esposa. Y ahí donde su madre y él habían sido esclavos, ahora vivían él y su esposa y sus hijos. Era una casa grande. Sí, empezó a cantar con Rocío Dúrcal. Era una casa grande, entonces recibían amigos y familiares. Todavía eran muy amigos de los otros esclavos con los que habían escapado en el Planter. En abril de 1865, la Confederación se rindió y el sur quedó en ruinas. Robert ayudó a la familia de Henry McKee porque ya Henry ya se había muerto. Entonces la esposa viuda y sus hijos no tenían dónde quedarse. Este güey dijo, oye, pues yo tengo unos cuartos extras aquí en la casa. Putos, ¿cómo ven? Y el güey los recibió en su casa, pero ahora era el dueño. Pero lavan los trastes, culeros. Para que vean lo que se siente, hijos de la verga. Bueno. No, hasta eso, o sea, todavía muy, muy pinche digna la viuda de McKee. No quería cenar con ellos en la misma mesa, güey. Ajá. Ah, come con el perro, pues. Ajá, no, y Robert, o sea, porque Robert era una buena persona. Él decía, es chido, si no quieren cenar con nosotros, no hay pedo, que cenen aparte, güey. Entonces, si ellos tienen su hora de comida, nosotros dan a nosotros. Y ya no pasa nada. Ajá. Unos años más tarde, Robert le ayudó a una de las hijas de Henry McKee porque tenía problemas de dinero, le prestó dinero. También ayudó a uno de los hijos a ingresar a la Academia Naval de los Estados Unidos porque tenía contactos. Dijo, güey, pues este güey quiere ser
capitán, almirante, marinero, yo lo meto. O sea, el güey Ajá. se portó súper buen pedo con sus Oye, antiguos esclavistas. Se apellida Smalls, pero qué bigs, ¿eh? Gran hombre. En la primavera de 1866, Robert estaba transportando a algunos dirigentes de la Unión cuando notó que un barco se acercaba por atrás de ellos y venía muy rápido. El barco se llamaba Fanny y era Ajá. propiedad de Ferguson también. En este barco iba piloteando un güey que se apellidaba McNulty. El Fanny se acercaba muy rápido y luego se le emparejó al Planter, lo cual pues en el agua Ajá. está cabrón, güey. No, cálmate, Es- pinche Toretto. Sí, y era como muy agresivo ese movimiento. Ajá. Y parecía que McNulty lo hizo que el Fanny empezara a girar para como orillar a este güey a que se encallara en una parte del Ajá. río que estaba llena de Pinche piedras, montachoques. Simón. Fíjate, ¿por dónde pasas, carnal? Robert se dio cuenta de lo que McNulty estaba haciendo, lo cual era obligar al Planter a estrellarse contra algunas rocas. Así que Robert aceleró y luego chocó contra el otro barco contra el Fanny y lo fue empujando río arriba como por 1 kilómetro y cacho, güey, casi una milla. Ajá. No, media milla, casi 1 kilómetro a través del río Savannah. Obviamente McNulty estaba encabronado. Primero porque pues lo chocaron y lo empujaron río arriba. Y segundo porque lo había hecho un negro. Ajá. Dijo, ¿cómo es posible Pues que este güey no se también- quiera rendir? Ah, pues es que vienes bien vergas. Total, ya sube, o sea, pues iban pegados los barcos, entonces McNulty se brinca al barco donde estaba Smalls y le apunta con su revólver. Robert saca su escopeta y le dice, cito, dispara y ten cuidado de no fallar porque yo no voy a fallar. Los funcionarios de la Unión ordenaron a McNulty que renunciara y fue arrestado. El Planter se vendió al poco tiempo, lo subastaron porque ya la guerra había terminado, ya no había necesidad de tener un barco que transportara armamento. Estaba valorado en $15,000. Ajá. Ferguson, el antiguo dueño, hizo una oferta de $25,000, $10,000 más de lo que valía. La hizo a través de un representante porque pensaba que si la Unión descubría que él era el dueño anterior y que había sido parte de la Confederación, no se le iban a querer vender. Ajá. Y tuvo razón. Cuando la Unión se enteró que este güey, el que lo estaba comprando en realidad era un prestanombres que estaba tapando a Ferguson, no le quiso vender el barco. Total. Hicieron la subasta. En la subasta se vendió por $7,700. Lo compró un güey de Baltimore, Ajá. que después resultó haber sido también un güey, ex confederado, que también había tenido un barco en Charleston. Y de esta vez el gobierno no se enteró de eso. Entonces este güey compró el Planter y luego se lo vendió dio a Ferguson. Simón. Hijo de la verga. Recuperó su barco. Robert también se convirtió en un hombre de negocios bastante exitoso. Tenía ahí un socio blanco porque era más fácil que el socio blanco fuera a hacer las negociaciones. Claro, sí, tú eres el de las ideas, pero tú véndemelas porque eres blanco. Justo. Que también era muy común. Sigue siendo común hasta la fecha. Güey. Ajá. De que, o sea, hace poco leí un estudio de que empezaron a mandar como varias empresas hicieron en su política un cambio en el que los currículum te llegan sin nombre. Ajá. Te llegan sin nombre, sin género y sin edad. Y empezaron a darse cuenta que si hay un sesgo tanto para género, color de piel, o sea, si tienes un nombre, si te llamas Jamar, Ajá. es más, es menos probable que te dé el trabajo que si te llamas Kevin Ajá. o Chad. Wow. Y también si eres mujer o si eres ya arriba de 40 y tantos años, ya como que tal vez no sea como que a propósito te quieren chingar por eso, Ajá. pero si hay un sesgo inconsciente en la gente que se dedica a recursos humanos a no tomar en cuenta a esas Ajá. personas tanto como a otras. ¿Quién lo diría que todo esto que se niega es verdad? ¿Quién lo- Wow. Sí, es como, no sé, que yo que vengo de ahí de televisión, Ajá. como dices, que no venga la foto, es de que contratan a este güey por toda su experiencia y tal y tal y tal, y luego resulta ser una persona no agradable a la vista. Que no tiene armonía en cuerpo y cara, ¿no? Ándale. Como decía la otra televisora. Ajá. Sí, entonces dejaron, o sea, cuando pusieron esa política, si te va a llegar el currículum y lo vas a revisar, pero sin o sea, el primer Sin ver filtro. cómo se llaman y cómo sí, se ven. sin nombre, sin género y sin edad. Y se empezó a nivelar solito Wow. todo el asunto. Sí, sí. Muy, muy extraño, fíjate. Qué cosas. Y te digo, o sea, muchas veces no es consciente, nada más es un pedo que ya traes ahí que te lo han enseñado o sea, desde tan chiquito que ahí se queda Ajá. y bueno. Este güey, como empresario, cofundó la Enterprise Railroad Company de Charleston. También era copropietario de una tienda. Fundó una escuela para niños negros y se convirtió en defensor de la educación pública gratuita. Continuó mejorando sus propias habilidades de lectura y escritura. Fundó también un periódico. Ya tenía tren, escuela,
periódico, tienda. Ok. Tenía todo el güey. Tenía todo. Ayudó a formar la primera organización republicana en Carolina del Sur y lo empezaron a llamar el rey del condado de Beaufort. Era respetado y amado por la comunidad negra de la zona y fue elegido miembro de la Cámara de Representantes de Carolina del Sur y luego del Senado Estatal en 1870. Ajá. Ahí en Beaufort, los afroamericanos superaban en número a los blancos 7-1. O sea, había un blanco por cada 7 negros. Era el Detroit. Era el Detroit de la época. Luego fue elegido al Congreso como uno de los primeros miembros afroamericanos y sirvió en la Cámara de los Estados Unidos durante 5 mandatos, aunque no fueron consecutivos, pero de 1875 en adelante estuvo 5 veces en el Senado. Ok. Ahora, todo este éxito no significaba que no estuviera en peligro. Carolina tenía su propia versión del Ku Klux Klan. Se llamaban los red shirts o las camisas rojas. No se ven rojas porque es a blanco y negro, pero eran rojas. Ya viene la parte triste del dolo. Mientras recorría el estado con el gobernador republicano en 1876, estaban ahí en un meeting en Edgefield, Carolina del Sur, cuando un líder de los camisas rojas y ex general confederado invadió el meeting y amenazó la vida de Robert, pero escaparon ilesos. Ok. Todo bien. Lo que sí fue de que se dieron cuenta de, bueno, podemos andar ahí sin guaruras. Ajá. Cito, incluso en México el mando de General Butler, que fue el güey que andaba haciendo sus chingaderas, podría considerarse un ejército revolucionario. Pero en Carolina del Sur se les dice reformadores. Ok. O sea, aquí no son un ejército, no son terroristas, aquí son reformadores. Reformadores. Que es como dijeron ahora cuando fue el pedo del Capitolio del 6 de enero, que no estamos invadiendo, estamos haciendo una protesta, una manifestación civil. Así es. Sí nos cagamos en el escritorio de una senadora y todo, pero... Era necesario. Era necesario. Sí. Nos lo enseñó Amber. Robert se postuló en 1876 contra George Tillman, que era lo que se podría describir como un güey increíblemente racista. Increíblemente. Sí, o sea, era el Superman de los racistas. A ver, ¿no tienes ahí una de sus frases? Pues el güey, bueno, Robert lo describió como el archienemigo de mi raza. Ok. Tillman hizo todo lo que pudo para impedir que los republicanos votaran. Incluso mandó, o sea, la foto que venía de los red shirts, estaban ellos afuera de una casilla de votación, güey, para que no entraran los negros a votar. Wow. Mandó gente, mandó a golpear gente, mandó matar gente, güey, para que no votaran. Me recuerda a 2012, fui guardia electoral. Ah, mira. Y nomás llegaron y cállense a la ñonga. Y usted váyase, joven, usted tiene 18. Tiene una vida por delante. Sí. Qué tiempos. Pero sí, Robert calificó el día de las elecciones en Carolina del Sur como un carnaval de derramamiento de sangre y violencia. Los demócratas racistas no habían terminado. También el gobierno estatal, que eran demócratas, acusó a Robert de haber aceptado un soborno de $5,000. Esto nomás fue porque el güey recibió $5,000 de uno de sus negocios y dijeron, te están sobornando. Ándale. O sea, básicamente lo querían enjuiciar por ser un hombre negro exitoso. Diablos. Robert fue liberado cuando apeló ante la Corte Suprema del Estado y las elecciones de 1878 no fueron buenas para los políticos negros de Carolina del Sur. Hubo amenazas de muerte por parte del gobierno, güey. Ajá. Porque el gobierno estaba controlado por supremacistas blancos. El Observer escribió, cito, a los hombres se les dispara, se les acosa, se les atrapa y se les intimida de todas las formas posibles. A los hombres negros, en específico. Tillman otra vez fue su oponente y esta vez usó varias tácticas como amenazar de muerte a los negros y decir que este güey era un corrupto porque aceptó un soborno que no era cierto. Y ahora sí ganó las elecciones el hombre blanco. Demonios, todo iba tan bien. Ahora, el hombre que había sido propietario anterior de la casa de Robert lo demandó, güey, también. Porque resulta que Henry McKee, el dueño original de la casa y de Robert, la había vendido antes de que llegara el ejército de la Unión. Ajá. La compró otro güey. Cuando llegó el ejército, ese güey huyó, dejó de pagar los impuestos y por eso subastaron la casa. Y entonces, si fue pagan cuando esos la compró. Impuestos se regresa. Es lo que estaba argumentando. O sea, el güey estaba argumentando que la venta no había sido legal. Ajá. Porque no le habían avisado. Y se volvió un pedo recurrente. O sea, de muchas personas que eran dueños de las casas. Ajá. Ahora regresaron y decían, a regresar. no, güey, esa casa era mía, güey. Tú llegaste a invadir. Entonces lo demandó y Robert Smalls apeló todo este pedo hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y al final la Corte Suprema dijo, no, la casa sí es de Robert. Ok. Esto sentó un precedente legal para muchas personas de color que estaban batallando con tener propiedades. Vaya. Entonces este güey puso un precedente legal en todo el país para que pudieran ser dueños de propiedades. Entonces sí era cabrón. Robert Smalls hasta sin querer hacía cosas buenas. Ajá.
Su caso de soborno también fue apelado hasta la Corte Suprema de Estados Unidos. Pero antes de que fuera escuchado el caso ahí, el gobernador demócrata de Carolina del Sur le hizo un indulto, lo perdonó. Ahora, Robert se enojó porque dijo, güey, o sea, ¿por qué me das el indulto ahorita? O sea, es porque este güey quería que el caso se fuera a la Corte Suprema para que hubiera también un precedente legal allá de que no pudieran estar chingando a la gente negra nomás por chingar. Ok. Pero resulta que el gobernador de Carolina del Sur había hecho un trato. Dijo que voy a perdonar a Robert Smalls si no me enjuician a estos güeyes blancos que hicieron fraude electoral. Ah, bueno. Entonces salió embarrado el Robert en un trueque ahí medio raro. Simón. Y que al final, de cierto modo, le convino porque era muy probable que ese caso en específico, ahí sí la Corte Suprema se pusiera del lado de los blancos y no de Robert. Ok. Pero bueno, Robert tenía la idea de que el fraude había sido tan a la brava, güey, que iban a decir, sí, a huevos, esto está mal. De pedo, ¿no? Alguien. Pero de todos modos, pues tuvieron que hacer esto para... Pues de esos trueques políticos ahí raros. Sí, sí. Volvió a perder las siguientes elecciones ante Tillman y el Partido Republicano empezó a tener problemas por corrupción, pero impugnaron las elecciones alegando que Tillman y los camisas rojas habían utilizado la violencia para intimidar a los votantes. El Congreso estuvo de acuerdo. Y entonces invalidaron la elección de Tillman y pusieron a Robert Smalls en el Congreso. Yeah. Los demócratas no participaron en la votación porque dijeron, güey, no, nosotros ¿por qué vamos a votar por esa mamada? Ok. Entonces hay algo que se llama quórum. Tiene que haber un cierto número de personas para que sea válido un voto. Estos güeyes creyeron que los republicanos no iban a tener quórum, pero se la pelaron si hubo quórum y tuvieron que aceptar que pusieran a Robert Smalls en el Congreso otra vez. Ni pedo. Estaba ya el Robert Smalls ya un poco más grande, ya más... Órale. Mejor comido porque ya ganaba más. Ya no tenía que repartir su cheque, ya comía a gusto. Simón. Y ya esa es una de las fotos que le tomaron cuando estaba en el Congreso. Ajá. Los demócratas del estado de Carolina del Sur respondieron a esta elección haciendo algo que hasta la fecha se conoce como el gerrymandering en Estados Unidos, que literal es redibujar los distritos. Así como que bien específico de, mira, aquí hay una familia negra, esta sácala del distrito, esta familia blanca la metes y vas modificando el mapa hasta que se vuelva imposible que un candidato gane otras elecciones. Sí. Así es, eso se sigue usando. Hay un chingo de demandas en todos los estados por eso. Es un pedo hasta la fecha. En Estados Unidos. También en México, pero allá es más descarado, Simón. Ok. Pero aún así, Robert, siendo Robert, logró con un golpe de suerte ser elegido nuevamente. Un candidato que estaba en las elecciones de 1884 murió repentinamente. Robert tomó su lugar. En las siguientes elecciones se enfrentó a un nuevo oponente. Ahora se enfrentó a Henry Thompson, que también era afroamericano. Ahora había una división entre los negros oscuros y los negros claros. Ok. Chinga eso. Sí, güey. Entonces Henry Thompson estaba argumentando que este güey, como era mitad blanco, no era lo suficientemente negro para representar a los negros. Ok. Wow. Esta división hizo que perdieran las elecciones los dos y ganaron blanco. Sí, es como ahorita que son dos morras y el Maines y que a lo mejor el machismo en México hace que se vayan por el naranja. Ay, güey, no sabemos, mira. Güey, la historia nos dice algo. La historia nos dice algo, el que no conoce su historia, no se acaba, pero el que no conoce su historia. Hannah murió repentinamente en 1883. Robert se casó 7 años después, en 1890, tuvo otro hijo. Y luego su nueva esposa murió unos 5 años después de que se casaron. Robert se aseguró de que todos sus hijos recibieran educación. Sirvió como civil durante la guerra, pero de todos modos se le dio una pensión militar de $3 al mes por su servicio. Fue nombrado recaudador de aduanas de Estados Unidos para el puerto de Beaufort por el presidente Benjamin Harrison. En 1889 estuvo ahí hasta 1892. Fue despedido durante la administración del presidente Cleveland. Luego fue reelegido en 1898 bajo otro presidente. Y estuvo ahí hasta 1912. Cuando su reelección por parte del presidente Taft como recaudador de la aduana fue bloqueada por 2 senadores blancos, uno de los cuales era Benjamin Tillman, el hermano de George Tillman, el güey que fue su oponente político por un chingo de tiempo. Se lo bloquearon y valió madre. Robert murió por complicaciones de diabetes en su casa en Beaufort el 23 de febrero de 1915. El monumento donde está enterrado tiene grabada una cita en la lápida de un discurso que pronunció ante un legislador en 1895, que dice, cito, mi raza no necesita defensa especial,
porque la historia pasada de ellos en este país demuestra que son iguales a cualquier pueblo en cualquier lugar. Todo lo que necesitan es igualdad de oportunidades en la batalla de la vida. Entonces, diabetes. La diabetes. Le dio duro al KFC. Simón. No tenía lana. Su casa está designada como Monumento Histórico Nacional. Ningún representante negro tuvo un mandato tan largo en el Congreso como Robert Smalls hasta 1950, güey. Wow. Pasaron como 70 años para que otro pudiera. El 9 de mayo de 2024, apenas hace unas semanas, los legisladores de Carolina del Sur acordaron por unanimidad conmemorar a Robert Smalls erigiendo un monumento en su memoria en los terrenos de la Casa del Estado de Carolina del Sur. Ok. El héroe de la guerra civil y ex legislador de Carolina del Sur va a ser la primera persona negra en tener una estatua individual. Ok, qué chingón que ya no nada más es bueno, yo estoy pendejo, ¿verdad? Pero qué bueno que ya no nada más es Martin Luther King, el típico emblema de la libertad. Sí, hay muchos, o sea, hay muchos y sí, digo... digo que estoy pendejo. No, yo no nomás bien, conozco a este. O sea, ya conozco a dos. Ya lo que me refiero es de que justo, o sea, de eso... Muchas de las investigaciones de las cosas que saben de esto es de justo historiadores afroamericanos que están... Porque también, o sea, muchas de las historias se perdieron porque, pues, los blancos quemaban todo lo que tuviera que ver con eso o lo ocultaban de cierto modo. Entonces, por eso se ha vuelto de repente muy viral la foto de Robert Smalls ahí sentadillo acá en el Congreso. Ajá. Y te ponen la historia del güey, del esclavo que capturó un barco y se volvió congresista y todo, porque es una historia bien cabrona, güey. Sí, está bien lo que hizo. Es de las pocas historias que no terminó en una tragedia tan culera. O sea, nomás le dio diabetes y se murió. Sí, ahorita me dio miedo con los red fuckers. Con los red shirts, sí, güey. Pero no, o sea, la neta, el güey hizo muchísimas cosas y hasta la fecha sigue siendo una figura importante en la política. Investígate más negros para los siguientes programas. Está bueno, está bueno. Si quieren escuchar, esa es la historia de Robert Smalls, el esclavo rebelde. Si quieren escuchar la versión original en inglés, es el episodio 326 de The Dollop. Robert Smalls se llama. Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @eldollop. A mí me encuentran como ningún Eduardo. Y a mí me encuentran como Brian the Machine. Dense una vuelta, me están funando. ¿Ahora qué hiciste? Ay, vayan a ver si es cierto. Ay, ya no te juntes con David, güey. Te van a funar a cada rato. Ey. ¿Fue por el chiste que te bajaron o fue otro? No, ya es otro. Ah, ok. Ya es por el vocalista de Rake. Ah, mira, muy bien. Pues bueno, vayan ahí a funar al Brian un ratito. Y recuerden la frase. Que no conoce su historia, está destinado a no luchar por sus sueños. Está condenado a no luchar por sus sueños.